¿Por qué algunos criminales son incapaces de sentir culpa? Parece una pregunta sencilla, pero la respuesta es más compleja y perturbadora de lo que la sociedad, en su conjunto, está preparada para asimilar. La culpa, ese remordimiento punzante que acompaña a la transgresión, se percibe comúnmente como un juicio moral universal, una brújula interna que guía a la humanidad hacia la rectitud. Es la reacción esperada, la confirmación de que uno ha reconocido un error, una desviación del código ético que une a las comunidades. Pero ¿qué sucede cuando esa brújula simplemente no está allí? El criminal sin culpa se presenta como un enigma en el tejido de nuestra comprensión humana. No se trata meramente de maldad, de una elección consciente de ignorar el sufrimiento ajeno. Es una ausencia, un vacío en el lugar donde la mayoría de nosotros experimentaría una tormenta de arrepentimiento. La sociedad, con su arraigada expectativa de que todo ser humano posee una chispa de conciencia y un sentido innato del bien y el mal, se enfrenta a una contradicción abrumadora. ¿Cómo se puede juzgar, comprender o incluso rehabilitar a alguien que no siente el peso de sus acciones? Esta dificultad para comprender la falta de remordimiento se convierte en la primera capa de un conflicto profundo. Nos esforzamos por encontrar lógica en lo que parece ilógico, por imponer nuestros propios marcos morales a una realidad que los desafía por completo. La narrativa tradicional sugiere que la culpa es una herramienta de nuestra psique, un mecanismo de autodefensa moral que nos impulsa a corregir nuestros errores y a evitar futuros daños. Pero el antagonista de esta historia, el criminal sin culpa, rompe ese contrato social y psicológico. Su existencia obliga a un replanteamiento radical. ¿Y si la culpa no es moral, sino neurológica? Esta idea, en un principio chocante, comienza a desvelar un giro inesperado. La culpa, esa emoción tan profundamente entrelazada con nuestra identidad moral, podría no ser un don divino o una construcción puramente social. Podría tener un anclaje mucho más tangible, mucho más físico. La neurociencia, esa herramienta incansable en la búsqueda de las verdades del cerebro, empieza a susurrar una revelación inquietante, lo que llamamos conciencia. Esa voz interior que nos advierte de nuestras transgresiones tiene una dirección física en el cerebro. Y en algunos, esa dirección simplemente no existe. No es que el criminal elija no escucharla, es que el circuito, la conexión, la estructura subyacente, está ausente o es disfuncional. Esta ausencia no es una metáfora. Es una anomalía que las imágenes cerebrales y los estudios científicos comienzan a documentar con una precisión alarmante. La anatomía del cerebro, con sus pliegues y recovecos, sus intrincadas redes neuronales, guarda los secretos de nuestras emociones más complejas. Y entre esos secretos se esconde la verdad sobre la culpa. Para algunos, esa verdad es la de un vacío estructural, una pieza faltante en el rompecabezas de la empatía y el remordimiento. Esto no es una cuestión de voluntad, sino de biología. La sociedad se ve obligada a confrontar no solo la existencia de individuos que no sienten culpa, sino la posibilidad de que esa ausencia no sea una elección, sino una condición. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Si la culpa tiene una dirección física, ¿dónde la buscamos? La neurociencia, con sus sofisticadas herramientas y su incansable curiosidad, nos ha proporcionado pistas, y lo que hemos encontrado es, cuanto menos, inquietante. La búsqueda de esa dirección nos lleva a las profundidades del cerebro, a estructuras milenarias que rigen nuestras emociones más básicas y complejas. En el corazón de este enigma se encuentra la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra, parte del sistema límbico, que actúa como el centro de mando emocional del cerebro. Es la amígdala la que procesa el miedo, la ansiedad y, crucialmente,
la que juega un papel fundamental en el reconocimiento de las emociones en los demás y en la formación de recuerdos emocionales. Cuando la amígdala funciona adecuadamente, nos alerta sobre las consecuencias de nuestras acciones, nos permite sentir el dolor ajeno y, por extensión, experimentar culpa cuando causamos daño. Pero, ¿qué ocurre cuando esta estructura vital no opera como debería? Aquí es donde la ciencia nos revela una verdad incómoda. Estudios de resonancia magnética funcional han comparado los cerebros de individuos con historiales de comportamiento antisocial y criminal con los de personas sin tales antecedentes. Lo que estos estudios han revelado es una correlación notable. Una amígdala con un volumen reducido o con una actividad disminuida. La amígdala no miente. Los estudios de resonancia magnética revelan patrones distintos. En aquellos que carecen de culpa, la respuesta de la amígdala a estímulos emocionales, especialmente aquellos que implican angustia en otros, es significativamente atenuada. Es como si el interruptor de la alarma emocional estuviera apagado, o al menos funcionando a una intensidad mucho menor. Esta diferencia estructural o funcional en el cerebro se correlaciona directamente con la incapacidad de sentir remordimiento. No es una elección consciente el ser indiferente al sufrimiento ajeno. Es una consecuencia de cómo su cerebro procesa la información emocional. La neurociencia no solo nos muestra la dónde, sino que empieza a explicar el por qué. No es que ignoren la culpa, es que no la experimentan de la misma manera que la mayoría. Es fundamental distinguir entre empatía y culpa. Aunque a menudo se entrelazan, no son lo mismo. Y esa diferencia lo explica todo. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. La culpa, en cambio, es una emoción autoconsciente que surge de la creencia de que uno ha hecho algo moralmente incorrecto. Un individuo puede exhibir cierta capacidad de empatía cognitiva, es decir, comprender intelectualmente lo que otra persona siente, pero carecer por completo de empatía emocional, la capacidad de sentirlo realmente. Y si no sienten el dolor ajeno, ¿cómo podrían sentir culpa por haberlo causado? Esta distinción es crucial. Muchos criminales, especialmente aquellos con rasgos psicopáticos, pueden ser maestros en manipular las emociones de los demás porque entienden la lógica de esas emociones, aunque no las sientan ellos mismos. Es una comprensión fría y calculadora, no una conexión emocional. La ausencia de culpa no es una elección, sino una condición biológica. No eligieron no sentir. Eso es lo que hace esto tan incómodo. No es que hayan optado por la indiferencia. Es que sus cerebros están cableados de una manera que les impide acceder a esa experiencia emocional. Este descubrimiento nos obliga a confrontar una verdad desestabilizadora. La naturaleza humana es más variada de lo que nuestra intuición moral nos sugiere. El problema no es que sean diferentes a nosotros, en un sentido moral de elección. El problema es cuánto se parecen, exteriormente, a cualquier otra persona, mientras que, en su interior, una pieza fundamental del engranaje emocional está ausente. Esta revelación neurocientífica nos empuja a reevaluar no solo a los criminales sin culpa, sino también nuestras propias concepciones de la moralidad y la responsabilidad. Nos hace preguntarnos si el libre albedrío, tal como lo entendemos, puede operar plenamente cuando las bases neurológicas de la conciencia están alteradas. Si la culpa es, en última instancia, un mecanismo cerebral, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la moralidad, del libre albedrío y, en última instancia, de lo que nos hace humanos? La revelación de que la ausencia de culpa puede tener un origen neurológico no es solo una curiosidad científica. Es un terremoto filosófico que sacude los cimientos de nuestra justicia y nuestra ética. De repente, la responsabilidad moral, esa piedra angular de cómo juzgamos las acciones de los demás y de nosotros mismos,
se ve cuestionada. Si la capacidad de sentir remordimiento depende de la integridad de ciertas estructuras cerebrales, ¿cómo podemos asignar plena responsabilidad moral a aquellos cuyo cerebro opera de manera diferente? Esta perspectiva nos obliga a ampliar el contexto de nuestra visión de la justicia. Tradicionalmente, nuestro sistema legal se basa en la premisa de la elección consciente, de la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Pero si el criminal sin culpa no elige no sentir, sino que simplemente no puede hacerlo, debería nuestro enfoque seguir siendo puramente punitivo. La rehabilitación, entonces, no solo implicaría reeducación o terapia psicológica, sino quizás una comprensión más profunda de las limitaciones biológicas. No es maldad, es ausencia. Esta declaración, que resuena en el laboratorio de la mente y la moralidad, no busca excusar el daño causado, sino que nos desafía a buscar soluciones más allá de la condena simplista. La pregunta abierta que emerge es perturbadora. ¿Puede existir responsabilidad moral sin la biología que la sostiene? Si la conciencia, esa voz interna que nos guía, es un producto de circuitos neuronales, ¿qué sucede cuando esos circuitos están defectuosos o ausentes? Para el narrador, esta es la encrucijada más profunda de la neurociencia moderna. No se trata de despojar al individuo de su agencia, sino de reconocer que la agencia misma puede estar condicionada por el hardware biológico que la sustenta. La sociedad, representada por su percepción común, lucha con esta idea, porque implica una devaluación de la fuerza de voluntad y una redefinición de lo que significa ser un mal individuo. Esta revelación nos invita a reconsiderar nuestras propias bases de la moralidad y la condición humana. Si la culpa es una emoción biológicamente arraigada, ¿qué tan universal es realmente? ¿Y qué nos dice la ausencia de esta emoción, en algunos, sobre la presencia de la misma en la mayoría? El impacto final de este conocimiento es profundo. Este no es un video sobre criminales, sino sobre lo que la ausencia de culpa nos enseña sobre la presencia de la nuestra. Nos fuerza a mirar hacia adentro, a examinar la intrincada maquinaria que nos permite sentir remordimiento, empatía y compasión. La neurociencia no solo arroja luz sobre las mentes de aquellos que no sienten culpa, sino que, por extensión, ilumina la naturaleza de nuestra propia capacidad para el remordimiento. Nos enseña que la moralidad no es una abstracción etérea, sino que está tejida con la misma materia que compone nuestros cerebros. La capacidad de sentir culpa es un don, una herramienta evolutiva que nos permite vivir en sociedad, aprender de nuestros errores y proteger a los demás. Y cuando esa herramienta falta, las consecuencias son devastadoras, no solo para las víctimas, sino para nuestra comprensión colectiva de lo que significa ser humano. Al final, el criminal sin culpa deja de ser un monstruo incomprensible para convertirse en un espejo, un reflejo distorsionado que nos obliga a confrontar la fragilidad y la complejidad de nuestra propia humanidad. Su ausencia de culpa no es un juicio sobre su alma, sino una ventana a la biología que subyace a toda alma. Y en esa ventana vemos no solo la ciencia, sino también la profunda responsabilidad que tenemos, como sociedad, de entender y adaptar nuestra moralidad y nuestra justicia a las verdades que el cerebro, con su inescrutable complejidad, nos revela. La historia de la culpa, o su ausencia, es, en última instancia, la historia de cómo la biología moldea la ética, y de cómo al entenderla podemos aspirar a una humanidad más consciente y compasiva. La neurociencia, la herramienta que provee las explicaciones, nos ha dado la última palabra, pero la reflexión, esa es nuestra.